Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, la Iglesia de Jesucristo, bienvenidos a la voz de avivamiento. Hoy vamos a compartir una porción de la palabra de Dios, las escrituras que tenemos a nuestra disposición, el más grande regalo que Dios ha dejado al hombre, su palabra, la Santa Biblia. Vamos a escudriñar las escrituras compartiendo un mensaje que se intitula ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Están mirando ahora en este momento el ministerio evangelístico Voz de Avivamiento, un ministerio que tiene como propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo, de predicar la palabra de Dios tal como la encontramos escrita en el libro que acaban de ver ustedes, la Santa Biblia. ¿A quién iremos? Estamos viviendo en días muy difíciles, en días muy peligrosos, lo que se está moviendo en el mundo, el virus y los conflictos, terrorismo, anarquía, confusión, gente lleno de miedo, de muchas cosas que se están moviendo en estos días. El mundo busca una solución, pero nosotros que conocemos la verdad sabemos que hay solamente una solución. Por eso alguien les preguntaron a Jesucristo, hicieron esta pregunta: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si miramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el versículo 68, vamos a usar este versículo por mi texto. La escritura dice así, San Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, el apóstol Pedro, al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Porque en el versículo antes del versículo 68, el versículo 65, dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuera dado del Padre. Desde entonces, el versículo 66, dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El momento que Jesucristo dijo que se declaró ser el pan de la vida, diciendo al pueblo: si ustedes no comen de este pan, o sea, que no comen la palabra de Dios, que no creen en la palabra de Dios, que no creen en el sacrificio de Jesucristo cuando Él derramó su preciosa sangre en la cruz de Calvario, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y por eso la gente se enojaron y los discípulos, dice, comenzaron a dejar a Jesús, se iban. Las multitudes ya de repente comenzaron a dejar a Jesús, a abandonar a Jesús, así como en estos días, en 2020. Muchos se han alejado de la palabra de Dios, se han alejado de Dios, se han alejado de la verdad que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Se han alejado de las palabras de Jesucristo cuando Él declaró diciendo: yo soy el camino, la vida, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede conocer al Padre si no han conocido a mí, porque yo soy el camino a Dios. Entonces dice que de repente muchos discípulos, entre comillas discípulos, porque muchos se declaran ser discípulos de Jesucristo, pero es una fe superficial, no hay raíces profundas. Se declaran de ser discípulos, pero le falta algo, la cosa más importante. Muchos que se declaran ser cristianos en estos días, hay un gran problema: no han nacido de nuevo. No ha habido ningún cambio en sus vidas. No ha habido ninguna transformación. Se llaman discípulos,
porque están siguiendo una religión o una tradición o unos ritos religiosos, pero nunca han recibido a Jesucristo con todo el corazón, nunca han permitido a Jesucristo de hacerles nacer de nuevo. Y para entrar en el reino de los cielos, necesitan nacer de nuevo. Entonces dice que muchos discípulos volvieron atrás. Yo espero que ustedes no hacen parte, o usted o tú, amigo, amiga, no hace parte de ese grupo que se vuelvan atrás cuando oyen la verdad que Jesucristo quiere salvar tu alma. Jesucristo quiere perdonar tus pecados. Jesucristo murió en la cruz de Calvario derramando su sangre para salvar tu alma, para rescatarte del juicio venidero, del infierno, del lago de fuego. Yo espero que no hacen parte de ese grupo que se vuelvan atrás. No es tiempo de volvernos atrás. En este año 2020, el 23 de octubre de 2020, que ustedes están oyendo este mensaje, no es tiempo de volver atrás, es tiempo de ir adelante, adelante con Cristo, adelante con su palabra, adelante con la palabra de Dios, porque en Cristo somos más que vencedores, no importa lo que está pasando en el mundo. El Hijo de Dios, la hija de Dios, que ha puesto su fe en Jesucristo, que ha puesto su fe, que tiene como fundamento la palabra de Dios en su vida, es más que vencedor. Somos más que vencedores. Porque Cristo dice, en el mundo habrán tribulaciones, pero tenemos que tener ánimo, dice Jesucristo, porque yo he vencido el mundo. Cristo ha vencido el mundo. Entonces dice que se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles, ¿quieres acaso iros también vosotros? Está diciendo a nosotros también, aquellos que son cristianos. Verdadero cristiano quizá que están pasando pruebas, estamos pasando pruebas grandes, sociales en el mundo, muchas grandes pruebas. Entonces dice Jesús, ¿quieres acaso iros también? ¿Vosotros me quieren dejar por la cosa que están viendo? Al lugar de mirar a Cristo, que es nuestra victoria, al lugar de mirar a Cristo, a su palabra, que es nuestra victoria, nuestro fundamento que nos da la victoria, nos estamos atrasando, estamos dejando el Señor. ¿Quieres acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, y queremos, es muy importante, subrayar estas palabras, este versículo. Cuando contestó, respondiendo Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? En primero, Pedro reconoció a Jesucristo no simplemente como un maestro, como dicen algunos, era un gran maestro, era una buena persona que ayudaba a mucha gente. Pero Pedro hizo y lo declaró, lo proclamó. En primero, reconociéndolo como Señor. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Él es el unigénito Hijo de Dios que Dios envió. Tanto amó Dios al mundo que envió su unigénito, Hijo de Dios, para que todos aquellos que en Él creen habrán vida eterna. No perecerán, sino habrán vida eterna. Pero para aquellos que lo rechazan, capítulo 3 de San Juan, el versículo 36. Porque muchos se han quedado con Juan 3:16. Pero tenemos que ir a Juan 3:36, donde dice el evangelista San Juan, versículo 36, Juan 3:36. Aquellos que no tienen Biblia o quieren buscar este versículo, se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 36, donde dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, o se vuelven atrás, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vale la pena repetir nuevamente este versículo. El que cree en el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, tiene vida eterna. Quiere decir que si no ha creído en Jesucristo, no tiene vida eterna.
Tú no tienes vida eterna si no has creído en Jesucristo como Salvador. Muchos han creído, muchos de ustedes, con todo respeto, han creído a las tradiciones, a los ritos religiosos, a tu religión. En 2020 hay más religiones ahora desde la historia. Nunca ha habido tantas religiones como hoy. Cada día nace una nueva religión, como los hongos en los campos. ¿A cuántos de ustedes les gustan comer los hongos? Yo no mucho. Solo cuando come encima la pizza, cuando la como, me gustan mucho los hongos. Pero están creciendo como hongos en el mundo. Las religiones, pero no es la religión que salva, no son las tradiciones que salva el alma, no son los ritos religiosos, no es el hecho que naciste en una religión. Muchos dicen, yo nací en esa religión, voy a morir en mi religión. No es religión, queridos amigos, amigas. No es la religión, sino es la relación. ¿Has tenido tú, amigo, amiga, has tenido tú una relación personal con Jesucristo? ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón como Salvador, aquel que dio su vida, ofreció su vida como sacrificio? Y el único que podía hacer eso era el mismo Jesucristo. Ningún hombre, ninguna mujer podía morir para nuestros pecados, porque todos hemos pecado. Pero Cristo nunca pecó. Él era perfecto. El Salvador sin mancha, sin pecado. Y solamente Él, Dios, proveyó a su Hijo amado, el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, el único que podía sacrificar su vida, derramar su sangre para salvar nuestras almas, para rescatarnos del juicio venidero de Dios. El sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo en 2020 todavía para siempre tiene poder para limpiarnos de todo pecado. El apóstol Juan en su epístola, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, el versículo 9, dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre, aquí no habla de religión, dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer, yo espero que no vas a rechazar a Jesucristo. Yo espero que no vas a ser parte de ese grupo que se volvieron atrás, sino es tiempo que tú te acerques a Dios, acérquete a Jesucristo. Es tiempo que nos acercamos a Jesucristo. Es tiempo también que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, mete por un lado cosa rara, enseñanza rara de estos días. Regresamos predicando el puro evangelio de Jesucristo. Porque en muchos lugares, muchas iglesias se han alejado del verdadero evangelio. Están predicando fábulas, historias, evangelio político, evangelio de prosperidad, evangelio distorsionado. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros no hemos creído a un evangelio pervertido, porque hay otros que vienen y dicen que quieren pervertir el evangelio, cambiar el evangelio. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, no pervertimos el evangelio, sino Dios nos está llamando de predicar el evangelio puro, el verdadero evangelio, que Cristo murió en la cruz, que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y no solamente murió Jesucristo en la cruz de Calvario, sino dice la Escritura que lo sepultaron. Pero hay una buena noticia. En medio de toda esa mala noticia que oímos en estos días, hay una buena noticia. Cristo no se quedó en la tumba.
Cristo resucitó de entre los muertos. Él está viviente, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo para todos aquellos que han creído en Él. Imagínense, aquel que ora para nosotros, Jesucristo, intercediendo para la iglesia. Por eso te digo que la iglesia, si tú haces parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, tú tienes la victoria, porque Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, aquel que venció la muerte, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo para ti y para mí. Entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tengo una mala noticia también. ¿Cuál es la mala noticia? Es que el mundo piensa que el amor de Dios está sobre de ellos. Cuando la Escritura dice que el que no tiene Cristo, que rehúsa de creer en el Hijo, no solamente que no tiene vida, sino dice que la ira de Dios está sobre él. Y para quitar esa ira, para quitar el juicio de Dios, para quitar esa ira que está encima de la gente que rehusan de creer en Jesucristo, hay solamente uno que puede quitar esa ira, se llama Jesucristo. Pon tu fe en Jesús, si no, la ira de Dios va a seguir contigo. No es como muchos dicen, Dios ama todo. Sí, Dios demostró su amor cuando envió a su Hijo para morir en la cruz de Calvario, como ya hemos mencionado, derramando su sangre. Eso es el amor de Dios que ha mostrado al mundo desde hace 2000 años, 20 siglos. Que Dios está demostrando su amor. Pero ¿hasta cuándo un hombre o una mujer no recibe a Jesucristo, no cree en ese sacrificio? No es el amor de Dios que está sobre de ellos, no es el amor de Dios que está sobre de ti, sino es la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. Quita esa ira. No tú, no yo, sino dejamos que Cristo... En este momento puede pedir a Dios, puede pedir a Cristo, Cristo, quíteme esa ira de Dios, te recibo como Salvador, te recibo como mi Salvador. En este momento yo creo en tu sacrificio, yo creo que tú derramaste tu sangre para salvar mi alma. Y yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, regresando a capítulo 6 de San Juan, el versículo que hemos ya leído, el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Cuál líder religioso pudo proclamar o ha proclamado o en estos días líder religioso que no tiene nada que ver con el liderazgo bíblico? ¿Quién ha podido declarar que ellos tienen la vida, las palabras de la vida? Solamente uno, y no era solamente un líder, porque era un gran líder Jesús, pero más que todo, no olvidamos que Cristo era el Hijo de Dios. La palabra hecha carne, dice Juan capítulo 1. Dice también, vamos a leer, Juan capítulo 1, el versículo 12, dice, mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el principio, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo, la palabra hecha carne. Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cristo tomó forma de hombre. Dios descendió, envió a su Hijo que tomó forma de hombre. Pero en el mismo tiempo, no solamente era el Hijo de Dios, sino era Dios también. La palabra hecha carne. Versículo 5, Juan 1. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, Juan Bautista no era la luz, pero él hablaba de la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesucristo vino al mundo que él mismo había creado. Él es el creador. Crió el cielo, la tierra, las estrellas, la naturaleza, los árboles. Muchos hablan hoy en estos días de la mamá naturaleza, como dicen en inglés, Mother Nature. No es la mamá, queridos amigos y amigas. No es la mamá, no es la madre naturaleza que se está moviendo, sino es el papá, creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo amado, que es luz de este mundo. Vino a este mundo de oscuridad, de pecado, de corrupción, para resplandecer la luz verdadera que es la luz de la palabra de Dios. Jesucristo es la luz. Él vino al mundo que él mismo había creado. Imagínense, Dios del cielo tomó forma de hombre en Jesucristo y caminó sobre la tierra que él mismo había creado. Y la gente lo rechazaron. No quieren ir a la luz. No quieren venir a la luz. Yo espero que tu amigo, tu amiga, ustedes que están oyendo, que están viendo este mensaje, que vienen a la luz que se encuentra en este libro, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es tiempo que comenzamos a escudriñar las Escrituras. En ella se encuentra la verdad, la palabra de Dios. Entonces dice Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién vas a ir tú? ¿Él no está cansado de tu religión? ¿No está cansado de las tradiciones, los mismos ritos repetidos? Día atrás día, semana tras de semana, meses, años han pasado todavía en esa misma religión. Ninguna religión, dice el corito, puede salvar tu ser. Solamente la sangre de Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos que ir en estos días? En estos días terribles. Hay un socorro, hay un socorro, hay un socorro, hay una vía, un camino de escape. Se llama Jesucristo. Es tiempo que recibe Jesucristo en este mismo momento. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Vida eterna. Es tiempo. No decir mañana. Mañana no es de nosotros. Ayer ya pasó. Mañana no es de nosotros. Hoy mismo, en este momento, es el día de la salvación. El día de la salvación. No perdemos más tiempo. Ya hemos perdido bastante tiempo. Muchos han perdido tiempo. Es tiempo ahora de tomar decisión para Cristo, para aquel que tiene palabras de vida eterna. Estas palabras que encontramos en la Biblia pueden en este momento, comenzando hoy, cambiar tu vida. ¿Quiere que tu vida cambie? Recibe las palabras que ha oído, que ustedes han oído en este mensaje. Gracias. Seguimos con otros mensajes al ministerio evangelístico Voz de Avivamiento. Ha sido un gran placer. Dios les bendiga hasta a la próxima transmisión de La Voz de Avivamiento. Gracias. Dios les bendiga.